años adicto a las drogas, que ignoré y cuando me hablaban de Dios me burlaba y lo insultaba. La historia la escriben los valientes. Vamos, sé parte de eso. Que creía que lo único que podía cambiar mi vida era yo mismo, la bolsa de merca, la caja de Artán y el odio al vecino, a la gente y a la sociedad. Pero un día Cristo llegó a mi corazón. Un día cuando estaba tirado en ese paredón, arruinado, envejeciendo, sin futuro y sin presente, pasó un pibe de una iglesia y me dio un tratadito y me dijo: loco, Jesús te ama. Hoy te vengo a cantar a ti, dulce Señor. No importa qué pasó, hoy primero estás vos. Venimos hoy ante ti. Cuánto tú has hecho por mí. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Dios te bendiga. Dios sigue en su trono. Vamos. Para vos, hermano Oscar Francisco. Cara a cara, Oscar Sacomán con Joaquín Álvarez. Ahí estamos, después de sí, el otro día me acordaba eso, cuando me recibiste en un estudio que era una mesa de un comedor y ni vos eras lo que hoy sos para Dios, ni tampoco yo soy lo que hoy Dios permite que podamos llegar a través de la música, pero lo bueno que yo siempre digo es que hemos permanecido en el camino. Bueno, todo empezó cuando allá en la ciudad de Quilmes, zona sur de Buenos Aires, vivía con mis padres y mis dos hermanos, somos tres hermanos, y yo siempre digo, ¿no?, que nunca mis viejos me hicieron faltar nada, ¿no? Siempre fueron gente de trabajo, que me mandaron a estudiar, me compraban buena ropa, pero hubo siempre un vacío en mí, ¿no? Mi papá, don Carlos Sacomán, de Tartagal, y bueno, vino a Buenos Aires, conoció a mi mamá, Berta Galleguillo, sanjuanina, toda su vida. Provincianos. Y se conocieron. ¿Se conocieron acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. Mi papá era electricista y mi mamá trabajaba en limpiando, y esos tipos de trabajo. Hermano Oscar Francisco, siempre serás eterno para toda la vida. En el nombre de Esteban, mi hermano, y el mío propio. Amén. Que así sea. En el año 2000 me invitan a una vigilia, en ese entonces Sergio y Laura, que ahora actualmente son mis pastores, eran líderes de jóvenes a nivel institución, así que organizaron una vigilia para jóvenes. Yo en ese entonces tenía 20 años y bueno, viajé desde el pueblo donde vivía, que era Lima, a Pilar, y en esa vigilia lo habían invitado a Oscar como invitado especial para compartir su música. Y bueno, recuerdo que tocó más o menos a las 2 de la mañana y lo que más me impactó es que su guitarra estaba adelante, una guitarra de 12 cuerdas. Así que lo primero que me llamó la atención fue la guitarra, ¿no? La guitarra, nunca había visto una de 12 cuerdas y bueno, la estuve mirando como toda la noche, yo estaba en la segunda fila. Bueno, después subió él a tocar, lo acompañaba Lucas, un chico que tocaba el teclado.
Y bueno, hicieron la música, él contó un poco su testimonio. Y ahí fue en una de esas noches que me contó la otra vez Ruth que en una vigilia, ella vivía en Lima, estaba con los chicos de Lima y yo había venido de La Plata, invitado por el pastor, que hoy es pastor, en ese tiempo no era. Y ahí nos conocimos y Ruth estaba entre el público y me dice, vos, me dice, Ruth se acuerda, me dice, yo me enamoré de esa guitarra de 12 cuerdas que tenías. Y porque en un momento... Y yo. Claro, y yo digo, ¿no? Y porque te acercaste y me dijiste, hermana, ¿quiero un té caliente? Y yo ni me acordaba nada. Y me dijo, y vos me compartiste tu té caliente. Y teníamos un pequeño break donde compartíamos el té. Y estaban repartiendo gaseosa, pizza, en realidad algo para comer. Y a él le dieron un té, porque él pidió un té. Sí me acerqué y empecé a hablar de lo que él había compartido. Él estaba tomando el té y me comparte el té. Me dice, ¿querés, hermana? Y le dije, bueno, toma la misma taza. Charlamos un ratito, empezó a charlar, a hablar conmigo. Hicimos una amistad, estuvimos un tiempo charlando, hablando por teléfono. En ese entonces no existían los celulares como ahora. Algunas personas tenían, así que hablábamos por teléfono de línea y hicimos una amistad que duró un tiempo largo de charlas hasta que él viajó a Lima a conocer mi iglesia y bueno, al tiempo nos pusimos de novio. Bueno, ahí va. Siempre da otra oportunidad. No dejes de volverlo a intentar. Oscar para mí fue primero en todo, ¿viste? Porque yo nunca había llevado un novio a mi casa. Fue el primer novio que entró a mi casa. Y bueno, fue la primera vez que me enamoré también. Pero nosotros lo conocimos como Pachín, el hermano Pachín, que venía a tocar y a cantar junto con una banda. Una banda que venían de Quilmes, una banda muy particular porque primero que había sido una banda de delincuentes y que se habían entregado al Señor Jesús, ¿no es cierto? Y ahora eran una banda de músicos. Así que ahí lo conocimos a Pachín, que solo daba su testimonio. Él todavía no tocaba su guitarra ni su armónica. Él daba su testimonio, ¿no? De dónde había salido. Era soñador. Y nosotros salimos de Lima, del pueblo donde yo vivía. Estuvimos un año viviendo ahí después de casarnos y no teníamos nada en realidad, porque ahí teníamos una casa que nos habíamos edificado, nuestros muebles, pero salimos a una casa quinta a cuidar. Y la verdad es que iba en contra de lo que yo ya tenía concebido, estructuras donde yo decía, tenés que tener algo seguro. Y él me dijo, vamos con el Señor. Así que después de ahí nos mudamos a Pilar, a vivir detrás de la iglesia. Y estando en ese lugar que era muy precario, donde vivíamos, él empezó a creer y a soñar de que íbamos a tener una casa. Yo decía, hay que trabajar, dejar de volar. Y él decía que lo íbamos a tener, Y nos invita, obviamente que muchas personas se acercaban a comentarnos acerca de terrenos fiscales, de terrenos, y él me decía, siempre por lo legal, ¿no? Nunca las cosas ilegales. Eso también tenía muy marcado que él jamás iba a hacer algo ilegal. Y
Y tenía un dicho que lo decía mi suegro: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, se casó con mi hermana y luego fueron a sus primeros pasos, esa etapa de recién casado. Estuvieron en las casas de mis viejos, ahí estuvieron un tiempito hasta que consiguieron un lugar en Belviso, se fueron para allá y luego se mudaron para Pilar. Así que de esa manera fue donde nos unió, ¿no? Esa amistad, porque aparte de ser mi cuñado, también era mi hermano en Cristo, y también era un amigo, un compañero. Bueno, Oscar para mí fue como un maestro en un área de mi vida que yo no sabía, no entendía, y es el soñar, ¿viste? Yo nunca fui soñadora. Vivía en un pueblo y tuve unos padres muy laburadores, los cuales me enseñaron que había que trabajar y que había que esforzarse, y que si tenés 10, gastas 10, ¿no? O gastás 8 y guardás 2, pero es lo que tenés para gastar, son 10. Y bueno, eso obviamente dentro del medio ambiente en el que me crié fue mi manera de ver la vida, y cuando lo conozco a Oscar, conozco un hombre soñador, un hombre que pensaba que podía conquistar el mundo sin tener un peso. Y bueno, él me enseñó a mí a soñar. Creo que Oscar para mí fue un maestro en ese sentido. Y después, bueno, la primera persona que llevé a mi casa, o sea que para mí Oscar fue mi primer novio también, a pesar de que yo, antes de conocer a Oscar, estuve lejos de Dios, tuve una vida obviamente muy desordenada y tuve otras parejas, pero nunca había llevado un novio a mi casa, y Oscar fue mi primer novio que llevo a mi casa, que lo presento. Fue la primera vez que también me enamoré, que amé a alguien, que entendí realmente lo que era tener el corazón comprometido con una persona. En el año 2012, allá en Pilar, estábamos haciendo una jornada radial donde conocí a Yacomán. Bueno, llegó él, como lo era siempre, así sencillo, con su guitarra, su armónica, y la verdad que me sorprendió mucho de haberlo escuchado. Y bueno, yo desde ese momento ahí establecí una amistad con él, conversamos. Conocí a Oscar cuando estuvo viviendo en La Tosquera, acá en San Pedro, y bueno, como nosotros íbamos mucho a La Tosquera, comenzamos a relacionarnos ahí con él, ¿no? A participar de las reuniones que hacían ahí, y bueno, a su vez él venía acá a la ciudad, al pueblo vendría a ser, y participaba también de las reuniones con nosotros. Ahí es donde yo lo conocí. Bueno, yo conocí a Yacomán creo que en el 2006 más o menos. Recién arrancaba a trabajar en radio y tenía que hacer una publicidad, un spot publicitario, porque él se iba a presentar en una iglesia en el barrio Río Luján. Y entonces había creo que unos grupos de cumbia, y ahí apareció este nombre, Oscar Yacomán. Es más, grabé mal el spot de ese evento, grabé mal su nombre, puse Yacomán. Y creo que esa fue la primera vez que escuché su nombre. Tiempo después, él aparece en la radio donde trabajaba, Radio Esmirna, cuando recién arrancaba, aparece con el pastor Valenzuela. O llega ahí con Oscar y lo presenta como un cantante de su congregación, canta algunos temas en vivo ahí, presenta su primer disco,
los cuales lo escuché a todos los temas, y en el último tema estaba Sucio Paredón. Me impactó mucho esa canción. Este tema se llama Sucio Paredón y cuenta la historia que les conté recién. Que se puede salir de cualquier paredón, que se puede salir de cualquier lugar, que se puede disfrutar de una vida linda. Y por eso vino toda esta gente desde Buenos Aires, simplemente para transmitirte la oportunidad que estás teniendo. Todo para vos, de parte de Dios. Sucio Paredón, Dios bendiga a San Pedro, cuídense y disfruten de una vida mejor. Y así arrancó una amistad, porque creo que él lo dijo muchas veces, esa fue la primera vez que él llega a una radio en Pilar, ¿no? Llega a una radio cristiana, y de ahí en adelante empieza también su carrera, no sé si decirlo carrera, pero él amaba lo que hacía y se empezó a difundir mucho las canciones que él hacía. Mano a mano, cara a cara, Oscar Yacomán con Joaquín Álvarez. Ahí estamos, después de sí, el otro día me acordaba eso, cuando me recibiste en un estudio que era una mesa de un comedor, y ni vos eras lo que hoy sos para Dios, ni tampoco yo soy lo que hoy Dios permite que podamos llegar a través de la música, pero lo bueno que yo siempre digo es que hemos permanecido en el camino. Hay esperanza de cambio en Dios. Él aún tiene su mano extendida, sus brazos abiertos para vos y para mí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y ahí arrancó él junto conmigo en una entrevista que le hice, donde contábamos la historia de Oscar. Él me hace acordar inclusive que los dos arrancamos juntos, ¿no? Que en ese tiempo arrancaba con la radio yo, y él también arrancaba con la música, con su primer disco, y empezamos a difundir sus canciones. También nosotros tuvimos en una oportunidad un evento en la iglesia donde ahí lo llamé para que él pudiera tocar esos acústicos, y de ahí es donde comenzamos a conversar un poco más sobre su vida, sobre cómo era él, y eso llegó también a poder tener más comunicación y diálogo. Y la verdad que yo lo veía a él como un hombre que inspiraba confianza, inspiraba lo que es alegría, y eso es lo que a mí me dio mucha satisfacción, ¿no?, de haberlo conocido en ese momento. Ya lo escuchaba en Radio Esmirna. Mi padre, fundador de la radio, pasaba los temas de él, me agradaba el maldito paredón, ese tema. Y la verdad que un día fui a un aniversario. En ese aniversario estaba como sonidista Marcelo Torres, y me dice: Marce, ¿lo conocía a Yacomán? Y yo le dije que sí, la verdad que cómo no lo voy a conocer, me encantan sus temas. Entonces Marcelo le pregunta, él le dice: ¿y vos, Yacomán, sabés quién es él? No, dice Yacomán, él es Marcelo Méndez, director de Radio Esmirna. Le dijo: no, la verdad que no lo conozco, es más, yo conocí a otra persona que estaba en la radio. Bueno, fue esa la chispa ahí cuando nos relacionamos, y por ahí una impresión no fue muy buena. La verdad que yo digo: no me conoce, ¿será que cómo no me va a conocer?, decía yo. Y la realidad que
no lo conocí muy bien, pero dije, lo voy a conocer. Nos invitaron a una campaña en San Pedro, en el barrio La Tosquera. Una bajada impresionante allí, entramos a lo que era ahí La Tosquera y ya estaba empezando, era un viernes, la campaña. Creo que era para la época de Semana Santa. Sí. Así que llegamos y vemos a un grupo cantando y a mí me impacta mucho cuando venimos llegando porque estaba cantando algo, una canción muy especial, muy folk, muy personal, con su armónica, y en ese entonces tenía un compañero que tocaba con él y hacían una música así muy personal. Así que cuando llegamos, él estaba cantando, ya creo, no sé si como ensayando, empezando ya la campaña, y allí lo conocemos cantando, testificando un poco de su vida. Como nos íbamos a quedar varios días ahí hasta el domingo, con el primero que hicimos amistad, realmente con él y Luis, ¿no? Él le decía el gordo Luis, quien le haya regalado a Pacino una canción, Aunque las estrellas no brillen, era del querido gordo Luis, que él siempre recordaba, y él cantaba esa letra muchísimo, le amaba esa letra. Aunque las estrellas no brillen y el sol también se oculte, aunque el viento sople en contra y las aguas me quieran saciar. No, y bueno, después, nos conocimos ahí y después él lo invitamos a una vigilia, cuando estábamos nosotros organizando los eventos de los jóvenes de la asociación de caseros, entonces lo invitamos a una vigilia, campamentos, se empezó a conocer con los jóvenes de la misión. Y un día, también se conoció con mi hermano, salieron a tocar juntos, paró en la casa de mi mamá. Siempre, ¿no?, hubo ese lindo lazo con mi familia también, con mi hermano y mi mamá. Y dice un día que tienen que orar, ayúdenme a orar, necesito conseguir una changa para mí. Y todos pensamos que era trabajo. Y no, estaba buscando una changa, una chica, se quería casar. Claro. Una changuita. Entonces le digo yo, tenés que venir al campamento y en el campamento Dios te va a preparar la mujer que va a ser para toda tu vida. Y me mira así de frente y me dice, ¿en serio me decís? Sí, le digo, en serio te digo, vení al campamento y ahí Dios te va a preparar. Y ese campamento vino en la Quinta Betel y ahí la conoció a Ruth. Así que somos un poco culpables de... Sí. un poco responsables compañeros ahí. Ruth tenía una frase que decía, los primeros años ella decía, gracias pastor, gracias porque yo conocí a mi amado esposo por ustedes y los campamentos famosos que ustedes decían. Sí. Pasados los años que nos hicimos muy amigos, decía Ruth, ese campamento, pastor, culpa de... en broma, ¿no? En broma, siempre. Bueno, y pasó el tiempo yo le decía, Oscar, mira cómo te casé, mira cuando vas a cantar a los locos, cuando empieza a grabar, muchas cosas le decíamos entre los hermanos, ahí en la villa Eucalipto, digamos. Y se fue allá y se restauró, y ahí conoció a su esposa Ruth, me acuerdo que contaba, y no pude ir al casamiento, pero yo estaba contento para la gloria de Dios. Me acuerdo cuando me contaba cosas lindas que se había casado, había puesto de novio. Y después cuando vi los chicos, qué hermoso. Pasamos hermoso todo ese tiempo. Primero me premió con algo que anhelaba mucho y deseaba y que pensaba que nunca lo iba a lograr, era que alguien se fijara en mí, hablando de una chica para ponerme de novio. Porque decía, con todo este mi pasado, voy a contar testimonio en la iglesia, ¿y quién va a querer ponerse de novio con un chabón así? Prefieren, me voy a poner de novio con un estudiante de facultad, con el hijo de del otro. ¿Quién? Pero, cuando Dios prepara, le agradezco a Dios por Ruth, mi esposa, por el noviazgo, por la gran mujer que me vive corrigiendo y poniéndome las pilas con Dios todos los días. Y veo que al lado de ella crezco. Y también me baja cuando quiero subir. Y ahí fue en una de esas noches que me contó la otra vez Ruth, que en una vigilia, ella vivía en Lima, estaba con los chicos de Lima y yo había venido de La Plata.
invitado por el pastor, que hoy es pastor, en ese tiempo no era. Nuestro hermano Oscar Yacomán, Pachín como lo conocíamos nosotros, y lo conocí en la iglesia, aquí en Morris. Él quería mucho Morris. Él llegó mucho antes que yo acá, y bueno, nos conocimos y se hizo querer siempre aquí. Todos hablaban de él muy bien. Por la 105.1 FM, devolviendo vida desde la ciudad de Hurlingham, precisamente William Morris, Oscar Yacomán, nuestro amigo, no para de sonar. Lo conocí un día estando en camino de restauración en la iglesia. Yo diría que la vida de Oscar rayó siempre entre... A él le gustaba un poco, ¿no? El riesgo, algunos extremos, y rayaba siempre. Y así nos conocimos. Así que nos conocemos ahí, nosotros llegamos, acampamos en cierta forma en esa congregación y predio, en carpas, otros dormían en la congregación de la iglesia, en distintos lugares, porque éramos un grupo de 20 personas, bastante. Durante el día teníamos reuniones, oración, celebramos varias cosas, y en la noche, tarde-noche, campaña evangelística. Así que ya para el día sábado lo conozco a este joven, inquieto. Enseguida nos contó su testimonio, alguien que era, yo diría, fácil de emocionarse cuando contaba su testimonio. Pues la verdad que me agradan los temas. Hice una vigilia en la radio que estaban varios pastores, y lo invité a él para hacer la entrevista. Y vino con toda su buena onda, con su guitarra, con su armónica. Y bueno, empezamos a charlar antes de hacer la entrevista, y la verdad que me agradó porque ya ahí había un feeling distinto, y tomé una amistad con él. Y la historia de Oscar lo criamos desde la infancia. Desde la infancia lo criamos, jugamos, nos reímos, fuimos creciendo en la adolescencia, lo que empecé a ver. Después por cuestiones de cosas lo separamos un tiempo. Estaba fresco su testimonio, tendría 2 años, de cómo Dios había hecho grandes cosas, así que era un joven muy apasionado por testificar. Me agradó mucho, lo aprendí a querer. Vivimos cosas muy lindas y accidentadas en esos mismos 3 días. Sí. Las campañas en la noche eran hermosas. Él cantaba todas las noches 3, 4, 5 temas. Su testimonio estaba fresco, así que se podía percibir la emoción, ¿no? La realidad de su vida, de lo que él había vivido. Así que nuestro encuentro, conocernos esos 3 días con Oscar, fue así. Pasaron un montón de cosas en 2 días y medio, y nos hicimos muy amigos. La verdad que fue un descubrimiento, ¿no? Una persona con un testimonio y también con características muy, muy particulares en su manera de cantar, de vivir, de pensar, de contarte su experiencia. Simplemente te quede algo, nada más. Y ese algo es decirte lo que me dijeron a mí cuando estaba condenado a morirme en un paredón. Amigo, Jesús te ama. Y es mucho más que una vocal y alguna consonante. Es una palabra que puede transformar tu vida para siempre. Mi deseo es que todo te vaya bien, que puedas lograr en la vida todos tus sueños. Los sueños se pueden hacer realidad. Aún las mejores cosas más lindas y más hermosas nos pueden pasar. Aún en este tiempo en el que nos toca vivir a vos y a mí todos los días, cuando salimos a patear la calle para trabajar, para ir a estudiar, para ir a tocar, para ir a hacer radio, televisión o lo que tengas que hacer, acordate que entre medio de un montón quizás de puntos negros negativos, siempre va a haber un punto blanco que va a resplandecer. En medio de la noche más difícil, siempre puede haber una estrella en la noche.
Y su nombre es Jesucristo, el que murió en la cruz por vos y el que murió en la cruz por mí. Del que a veces parecemos que todo el mundo escuchamos y pensamos que es solo una fábula, pero es mucho más que un nombre. Es la única persona que puede traer una vida nueva y un cambio a tu vida y a mi vida todos los días. Y no requiere de sacrificio, simplemente de que vos decidas cambiar, dar una vuelta de página, borrar y volver a empezar, poner un punto aparte y empezar. Todo está en vos, la decisión es tuya. Solamente te cuento lo que Dios hizo en mi vida. Solamente te cuento que no era nada y hoy soy alguien que antes estaba condenado a morirme en un paredón y hoy disfruto de tener a mi esposa y a mis 4 hijos conmigo y de saber de que aquel que toda mi vida lo insulté, lo ignoré, le di la espalda, ese mismo fue el que me dio una mano cuando nadie me la dio, se olvidó de todo lo malo que hice contra él y dije contra él, y hoy gracias a él es que estoy vivo. Ojalá que vos también puedas empezar una etapa nueva. Yo creo firmemente de que nada es en vano. Todas las cosas siempre ocurren por un porqué y un para qué. Pero lo más importante y para terminar, que lo mejor te está por pasar. Muy cerca. Y ojalá que lo puedas disfrutar de la mano del Creador. De la mano de aquel con el cual todo va a estar bien. Todo va a estar mejor. Aquel que calma las tempestades. Aquel que da un abrazo cuando te sentís solo. Aquel que te dice que te quiere, que te ama. Cuando quizás muchos te dicen ojalá que te mueras. Él sigue dando vida. Él sigue dando oportunidades. ¿Por qué no aprovecharla? Que Dios te bendiga. Nos encontramos en algún lugar. Y ojalá que todas las cosas a partir de hoy en tu vida sean mucho mejor. Tomado de la mano de Dios, nada es imposible. Jesús está conmigo. Y nunca te va a dejar tirado.